Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de formulación de proyectos culturales. En el día de hoy vamos a ver la segunda parte de las etapas y componentes de un proyecto, en específico la definición de este. Tal como vimos en la sesión pasada, en base a nuestro esquema general, hoy nos toca la definición del proyecto, donde vamos a ver la confección de los destinatarios, los objetivos específicos, contenidos, líneas estratégicas, actividades, metas y verificadores. Pero antes de comenzar, ¿por qué es fundamental esta etapa? Bueno, en esta etapa se define gran parte de nuestro proyecto, se define las bajadas concretas de lo que realmente vamos a hacer. Vamos a definir los objetivos concretos para poder llegar y concretizar nuestra finalidad. Vamos a definir también las líneas estratégicas, a definir en específico las actividades como también nuestras metas. Entonces, este punto es fundamental para la concreción de nuestro proyecto. Y si no se tiene la coherencia suficiente en cuanto a la elaboración, por lo general las intervenciones no llegan a su punto. Entonces, esta etapa es la fundamental de todo nuestro esquema que hemos visto. Entonces, como primer elemento, tenemos a los destinatarios. Este es el grupo de personas que comparten ciertas características comunes al que dirigiremos nuestro proyecto. Entonces, existen 3 momentos para definir nuestros destinatarios. Primero es en la formulación inicial o en el diagnóstico. Esto se debe principalmente a que cuando se postula a un proyecto, ya se encuentran definido a qué población objetivo se va a intervenir. Entonces ahí no hay que elaborar nada más allá. Por otro, tenemos que la concreción de nuestros destinatarios es la primera decisión importante que toma el equipo a partir del análisis del diagnóstico. Y entonces, en base al análisis del territorio y de la población a la cual vamos a intervenir, se toma la población objetivo que mejor se adecua a nuestras necesidades. Está un tercer momento, que es luego de decidir los contenidos y los objetivos específicos del proyecto, se estipulan ya los destinatarios. Sea cual sea la vía por la cual se determinan, se debe realizar un planteamiento profundo y bien justificado en cuanto a la elección de nuestros destinatarios. Se debe tener un conocimiento de nuestro público objetivo. En base a esto, no existe ningún proyecto válido para toda la población, ¿ya? No podemos nunca realizar un proyecto que abarque en plenitud toda la población, porque obviamente existen formas y proyectos distintos para adultos mayores, por ejemplo, que para jóvenes. Entonces, en base a esto, siempre se tiene que segmentar ciertos aspectos y ciertos grupos de la población a los cuales vamos a intervenir y que se adecuan mejor a nuestro proyecto. Entonces podemos segmentar por género, por rango etario, por afinidad artística, nivel socioeconómico, etc. Cabe destacar que en algunos proyectos conviene diferenciar los beneficiarios a los usuarios. Los beneficiarios son aquellas personas que reciben los efectos positivos de un proyecto, mientras que los usuarios son aquellas personas que participan en el desarrollo de las actividades de un proyecto. Un caso bien sencillo. Se hace un taller para padres y madres con respecto a la educación artística. Obviamente los usuarios van a ser estos padres y madres, pero los beneficiarios directos van a ser los hijos e hijas de estas personas. Como segundo elemento tenemos los objetivos, ya estos que también se pueden conocer como objetivos específicos. Aquello que se quiere conseguir, lograr, obtener o alcanzar en el proyecto. Es la parte más determinante y delicada del proyecto. Lo fundamental es tener las cosas claras y saberlas traducir en el papel. Deriva de la finalidad, la concreta, la temporaliza y la sitúa en una realidad territorial. Es decir, operacionaliza nuestra finalidad. La concreta, la baja a un grado más concreto de realización.
Entonces, los principales criterios para la confección de los objetivos son, primero, buscar un cambio o mejora de la realidad. Se materializan mediante resultados, son posibles de conseguir, se establecen un tiempo determinado y son claros y no interpretables. Entonces, la formulación de un objetivo, que es esta fórmula entre comillas, es primero un verbo de acción, luego una variable a crear o modificar, más la condición del contexto y o destinatario, y por último una variable temporal. Entonces tenemos el ejemplo: crear, que es nuestro verbo de acción, un taller de telar mapuche, que es una variable, en este caso, a crear, para el club de adulto mayor de El Totoral, que esto es una condición de contexto y destinatario, durante el segundo semestre del 2020, que es nuestra variable temporal. Entonces, así, a grandes rasgos, construimos nuestro objetivo. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a ocupar para toda nuestra sesión para tener un uso transversal en todos los contenidos que vamos a ver. Entonces tenemos el fin de nuestro proyecto, en este caso es fomentar el patrimonio literario de la provincia de San Antonio y los habitantes del Quisco. Y hemos planteado 3 objetivos, el cual es habilitar un espacio de formación literaria para todas y todos los habitantes interesados en la literatura de la comuna del Quisco para el 2021. Organizar un encuentro literario a nivel provincial cada semestre del año 2021 en la comuna del Quisco, y crear una plataforma virtual que permita visibilizar a los artistas literarios emergentes de la comuna del Quisco el primer semestre del 2021. Como ves, son 3 objetivos bien claros, y utilizando también esta fórmula que vimos en la lámina anterior. ¿Ya? Entonces a esto se refiere cuando comentamos con operacionalizar, es bajar nuestra finalidad a un aspecto mucho más concreto y mucho más realizable y mucho más tangible. Junto a los objetivos también tenemos los contenidos, que es la definición de temas o aspectos conceptuales que trata o aborda dicho proyecto. Todo proyecto tiene contenidos que lo definen. Dicho de otra manera, de algún tema trata. Estos contenidos pueden derivar de la finalidad si esta es muy conceptual, o ser una opción del equipo gestor que considera unos temas más idóneos que otros para lograr su finalidad. En algunos proyectos en este nivel de esquema bastará con definir la temática a tratar a grandes rasgos. En otros será necesario concretar y detallar mucho más en específico. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos fomentar el patrimonio literario de la provincia de San Antonio en los habitantes del Quisco. Entonces, nuestro contenido principal es el patrimonio literario. Entonces, tenemos que definir cómo vamos a comprender esto. Lo vamos a entender solamente pasando los 3 grandes literarios de la provincia, o vamos a tratar también la evolución de la literatura, a lo mejor en cada comuna. Entonces, ¿cómo vamos a entender este concepto? A eso se refiere con el contenido. Una cosa son los objetivos y otra cosa es poder comprender nuestro concepto principal, que en este caso sería el patrimonio literario. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestro contenido para poder posteriormente establecer con mayor fuerza nuestras actividades. Como cuarto elemento tenemos las estrategias, que es el arte o hecho de coordinar las acciones para conseguir una finalidad. Determinación de la mejor manera de actuar a la hora de llevar a cabo las actividades a fin de lograr los objetivos. Muchas veces se confunde con las actividades, por lo tanto tenemos que saber diferenciarlas. Si las actividades es la intervención directa y final, las estrategias o metodologías definen el estilo de cómo se va a realizar esto. Puede entenderse como la manera de aplicar los objetivos, aceptando que podrían haber otros criterios de actuación. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos esta finalidad de fomentar el patrimonio literario de la provincia, y nuestro primer objetivo es habilitar un espacio de formación para todos los habitantes interesados en la comuna del Quisco. Entonces, la estrategia en este caso sería: ¿cuál será el enfoque que tendrá este espacio de formación? Desarrollaré un enfoque
destinado más a la parte académica o destinado más a lo cotidiano, a la realización de la literatura en lo cotidiano. Entonces, en base a estas estrategias, tenemos que definir cómo vamos a lograr y a realizar nuestras actividades para concretizar nuestros objetivos, ¿ya? Es muy importante esto, tener en cuenta de que, por ejemplo, tal como lo mencionábamos en las sesiones anteriores, tenemos que tener claro nuestros presupuestos ideológicos para poder adecuarnos también a la concreción de los objetivos y las actividades. Y esto también tiene una estrecha relación con las estrategias a las cuales yo voy a utilizar para realizar una intervención acorde a nuestras expectativas. Como quinto elemento tenemos las actividades. Es conjunto de operaciones propias de un proyecto encaminadas a lograr los objetivos. Las actividades son la materialización de un proyecto. Se trata de un conjunto ordenado y coherente de decisiones que hemos tomado con tal de conseguir los objetivos definidos y de acuerdo a las estrategias planteadas. Por lo general, es la fase del proyecto que se muestra al público. Las actividades son consecuentes con el contexto, con los contenidos, con los objetivos, con las estrategias planteadas, derivan de ello y no al revés. Por lo tanto, conviene justificar las actividades en la manera que hay que demostrar que las elegidas son las más adecuadas para lograr nuestros objetivos. Entonces, las actividades es la materialización, es lo que vamos a hacer, es lo concreto, ¿ya? Para poder lograr nuestros objetivos. Las actividades tienen 5 características principales. Primero, se encuentran estrechamente ligadas con los objetivos, están ajustadas al tipo de destinatario, se encuentran acorde a nuestros recursos, tanto materiales como humanos y subjetivos, está ajustado a nuestras capacidades y son claros y definidos. Entonces, a grandes rasgos, existen ciertos elementos para dar forma a la actividad las cuales ustedes tienen que tomar en cuenta. Primero es el nombre de la actividad, una descripción de lo que representa la actividad, los destinatarios, el lugar en el cual se realiza, los recursos humanos y los recursos de infraestructura, los requisitos organizativos previos a realizar las actividades, los requisitos organizativos durante la actividad, la distribución del espacio, el tiempo, la asignación de las tareas, quienes van a ser los responsables de realizar ABC, la difusión y otros aspectos de interés. Entonces, esto es como un set de herramientas que ustedes pueden utilizar al momento de llevar a cabo su proyecto, en específico en la temática de las actividades. Siguiendo con las actividades, tenemos las metas, ¿ya? Los cuales son los niveles de logro que se han propuesto las y los responsables de un proyecto en torno a cada uno de los objetivos y actividades. Es recomendable que las metas se expresen en su dimensión cuantitativa y o cualitativa. Muchos pueden pensar que la meta en sí es la concreción de los objetivos. En este caso, por ejemplo, la concreción de los talleres de formación, pero siempre hay que darle una bajada aún más concreta, ¿ya? Principalmente dándole y otorgándole una dimensión cuantitativa y o cualitativa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero se necesita ver un impacto real a lo que estamos realizando. Para poder estimar el logro de las metas, se pueden extrapolar impactos obtenidos por otras intervenciones. En caso de no encontrar una extrapolación, el equipo tendrá que decidir de manera realista la meta a alcanzar. Entonces, si vamos a realizar una actividad que otras entidades, otras instituciones han realizado algo similar, yo tengo que conocerla para poder conocer un poco cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los resultados, y en base a eso yo también me coloco una meta realista, ¿ya? En caso de que no exista nada que se haya hecho anteriormente, el equipo tiene que ver en base a los diagnósticos y a la realidad del territorio, decidir una meta realista para ello. Junto a la meta tenemos los medios de verificación, ¿ya? Son las variables o parte de ellas a través de las cuales se pueden observar señales respecto al logro de los objetivos y las metas, ¿ya? Indican lo que se debe observar para verificar el cumplimiento de objetivos, productos y actividades. Se refiere a la forma de medir el cambio esperado.
¿ya? Entonces, tenemos las actividades, tenemos la meta concreta de la realización de esta actividad, y también para poder medir esto es necesario estos medios de verificación. Entonces, para poder unar y poder establecer un cierto ejemplo para que lo tengan en la cabeza, volvemos nuevamente a lo que vimos antes. Nuestro fin de fomentar el patrimonio literario, y tenemos el primer objetivo, que es habilitar estos espacios de formación. Entonces, tenemos la actividad, que esto es algo bien conciso, solo a modo de ejemplo, que tenemos. Se realizará un taller abierto una vez a la semana en las dependencias de la biblioteca municipal, donde se tocarán los principales exponentes y líneas literarias desarrolladas en el litoral de los poetas. Esto es una descripción muy concisa, solo a modo de ejemplo, pero aquí se describe la actividad. Luego tenemos la meta, que aparece, por un lado, aumentar en un 10% la asistencia del taller anterior, esto es en caso de que se haya realizado anteriormente el mismo taller, o por otro lado, tener un promedio de 10 asistentes por sesión. Ya, esto es una meta en caso de que no tengamos ni un proyecto anteriormente realizado, ni alguna extrapolación a otra actividad de otra institución. Y por último tenemos el verificador. En este caso sería la lista de asistentes de cada sesión, firmada por cada asistente. Entonces, en base a esta lista podemos revisar y ver el promedio para poder establecer si realmente cumplimos o no nuestra meta, ¿ya? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se realiza. Tenemos nuestro fin, nuestro objetivo con sus respectivas actividades, metas y métodos de verificación. Entonces, por lo general, cuando se realiza un proyecto, siempre se plantean estos tipos de tablas para poder visualizar de manera completa la gran parte o la mayoría de nuestro proyecto. Entonces, en este caso tenemos nuestra finalidad con sus respectivos objetivos, las actividades, que hay que tener en cuenta de que pueden existir más de una actividad por objetivo. Entonces, también ahí la segmentamos, y al igual que las metas y los verificadores. Entonces, estas tablas por lo general son muy utilizadas tanto para la gente que quiere conocer el proyecto, dado que tiene toda la información de manera bien sencilla, como también para el equipo, el cual va a tener esta información y también una guía práctica para el trabajo posterior. Entonces, eso es a grandes rasgos la definición del proyecto, ¿ya? Espero que haya quedado claro. La próxima sesión, que será la última, veremos la producción del proyecto, donde se verá la planificación de la producción, la estructura, la comunicación, los requisitos técnicos, la gestión financiera y la elaboración de presupuesto. Cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme a mi correo electrónico. Así que espero que le haya servido esta segunda sesión. Muchas gracias a todos y a todas por el tiempo, y nos vemos a la próxima sesión. Hasta luego.